Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. La reunión del presidente Biden y líderes del Congreso sobre el límite de la deuda no logra un acuerdo. Autoridades de la ciudad de Washington, D.C. piden apoyo para combatir la violencia en la capital del país. Y la polémica sobre los beneficios y los daños de la inteligencia artificial llega al Congreso a través de una audiencia. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Avanzan las negociaciones entre el presidente Joe Biden y los líderes del Congreso para establecer un nuevo límite de la deuda y evitar así el colapso económico del gobierno federal. Judith Martín Rodríguez en el informe. Finalmente, el presidente Joe Biden sí asistirá a la cumbre del G7 que se celebra esta semana en la ciudad japonesa de Hiroshima y que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de las 7 democracias más influyentes del mundo. Hasta el último momento, el viaje quedó pendiente a la espera de reunirse con los líderes del Congreso a fin de resolver el difícil tema económico que enfrenta Estados Unidos con la urgente necesidad de subir el límite de la deuda y pese a que en su última cita ni el Gobierno ni los líderes del Congreso lograron un acuerdo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, dijo a los periodistas: Es posible llegar a un acuerdo para el final de la semana. No es tan difícil llegar a un acuerdo. En tanto, el reloj continúa avanzando y la necesidad de encontrar una solución apremia tanto que el presidente Biden no canceló su viaje a Asia, pero sí decidió acortar su gira por el continente, suprimiendo sus paradas en Australia y la que iba a ser una histórica visita a Papúa Nueva Guinea, para regresar a la Casa Blanca el domingo para reincorporarse a las negociaciones con los legisladores republicanos, quienes tienen el control de la Cámara Baja del Congreso. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, comentó al respecto. Nuestra capacidad para pagar pay our debts is a key part of U.S. credibility and leadership around the world. And so they understand that the president also has to focus on making sure that we don't default. And on having these conversations with congressional leaders, and he'll be able to do that. Cabe recordar que la administración ya alcanzó el límite del gasto establecido por el Congreso en enero y en los últimos meses ha estado funcionando con medidas extraordinarias. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. En tanto, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, enfatizó una vez más en la necesidad de actuar lo más pronto posible para aprobar la elevación del límite de la deuda en el Congreso en el marco de las reuniones que sostuvieron el presidente Biden y líderes del legislativo y las discusiones que continúan entre representantes de alto nivel de ambas instancias. En una intervención que tuvo con miembros del Instituto de Política Bancaria aquí en Washington, Yellen destacó la premura en el tema. Le dije al Congreso que seguimos estimando que el Tesoro no podrá satisfacer todas las obligaciones del gobierno si no actúan hasta principios de junio y potencialmente la fecha es el 1 de junio. Es imposible predecir con certeza la fecha en que no podremos cubrir todas las deudas del gobierno, pero la próxima semana proporcionaré al Congreso una fecha más concreta cuando más información tengamos disponible, dijo la funcionaria. Es esencial que el Congreso actúe lo más pronto posible, reiteró Yellen, a tiempo que recordó que toda la recuperación económica que experimentó el país después de la pandemia podría perderse si entramos en una situación de incumplimiento de pagos. La secretaria del Tesoro insistió en que la falta de un acuerdo tendrá un fuerte impacto incluso en los estadounidenses y sus bolsillos, advirtiendo que se producirían millones de recortes en empleos. Podrían no emitirse
de los cheques del Seguro Social e incluso se podría experimentar una interrupción en el control del tráfico aéreo. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y cambiamos de rumbo informativo. La alcaldesa de Washington, D.C. pide a los legisladores federales leyes más estrictas que apoyen el combate contra la violencia armada en la capital de Estados Unidos. Héctor Contreras tiene los detalles. En un momento en el que las víctimas y los actos violentos con armas de fuego aumentan en la capital estadounidense, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, rindió testimonio ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes y propuso una legislación que aumente las penas por delitos violentos, especialmente aquellos donde se involucran armas de fuego, a fin de combatir uno de los problemas más graves que afronta la ciudad. Durante su ponencia, la funcionaria instó a los legisladores a incrementar las penas por posesión ilegal de armas, delitos violentos contra personas que tengan discapacidades mentales o físicas y aquellos ataques que victimizan a los trabajadores del metro y otros transportes públicos de la ciudad. Como todos los alcaldes de las grandes ciudades de Estados Unidos, me enfrento a los desafíos de la gran ciudad todo el día y utilizo todas las opciones de nuestra caja de herramientas para abordar los problemas sociales más desconcertantes que preocupan al país, las ciudades y pueblos por igual. La violencia con armas de fuego es el primero de ellos. Previamente, la alcaldesa Bowser había publicado un comunicado haciendo referencia a su propuesta y aseguró textualmente: se trata de asegurarnos de que tengamos las herramientas que necesitamos para construir un D.C. más seguro y fuerte, para proteger a la abrumadora mayoría de las personas en nuestra ciudad que están haciendo lo correcto y que solo quieren disfrutar de nuestra hermosa ciudad y nuestros fantásticos barrios. La intervención de la alcaldesa ocurre en un momento en el que los ataques con armas de fuego aumentan exponencialmente en la ciudad. Durante las últimas horas, 2 niñas, una de 10 y otra de 12 años, resultaron heridas a causa de balas perdidas en hechos que aún son investigados por la policía. El senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, presidente del Subcomité del Senado para el Control de la Inteligencia Artificial, destacó en una declaración textualmente: la inteligencia artificial necesita urgentemente reglas y salvaguardas para abordar su inmensa promesa y peligros. Así se inició la audiencia y Sam Altman, presidente ejecutivo de la compañía de inteligencia artificial OpenAI que fabrica ChatGPT, respondió preguntas durante casi 3 horas acerca de los nuevos desafíos que se plantean en la inteligencia artificial y coincidió en gran medida con el subcomité en la necesidad de regular la inteligencia artificial cada vez más poderosa, una tecnología que se está creando dentro de su empresa y otras como Google y Microsoft. Altman comenzó su declaración resaltando aspectos positivos de la inteligencia artificial, pero a la vez advirtió sobre la necesidad de una regulación. Nuestra inteligencia artificial tiene todas las posibilidades de mejorar casi todos los aspectos de nuestras vidas, aunque eso también conlleva a riesgos y en eso debemos trabajar todos juntos para manejarlo. Creemos que intervenciones regulatorias del gobierno son necesarias y serán claves para mitigar con el aumento de los riesgos. Y aunque no hay señales inmediatas de que el Congreso elabore nuevas reglas generales de inteligencia artificial, como lo están haciendo los legisladores europeos, las preocupaciones sociales llevaron a Altman y a otros directores ejecutivos de tecnología a la Casa Blanca a principios de este mes y han llevado a las agencias estadounidenses a prometer tomar medidas enérgicas contra la inteligencia artificial dañina, productos que violan los derechos civiles existentes y las leyes de protección al consumidor. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C. Están en sintonía de La Voz de América y continuamos informando. Los migrantes que ingresaron recientemente a la zona de Brownsville, en Texas, dependen de la ayuda de organizaciones caritativas y algunos expresan frustración porque no encuentran lo que esperaban. Laura Sepúlveda informa. Tenemos 18 años que hemos visto de todo aquí en la frontera. Y esto fue la crisis humanitaria más fuerte que hemos vivido. La califica así tanto por las cantidades de gente que a diario se veían en las calles, a quienes organizaciones sin ánimo de lucro apoyan al darles cobijas, toallas, alimento e incluso facilitarles llegar a su destino.
el boleto a Dallas a 4 personas. Pero también porque se evidenció la gran brecha entre la expectativa de los migrantes y su realidad. Incluso organizaciones que abusan también de ellos. Económicamente los quieren explotar más. Y es que varias organizaciones independientes y refugios reciben recursos y donaciones para ayudar a estas poblaciones, pero muchos de ellos dicen que o no les llegan o son significativamente limitadas. Pues he pasado tantas cosas que nunca las había pasado en mi país, que la verdad pues ni para contarle. Una manilla y una perforación cada vez que reciben alimentos permite monitorear cuánto tiempo llevan hospedados. Por eso algunos migrantes evitan comer para garantizar un techo cada noche. Ella me estaba bañando y me dijeron no, que no había comida ni nada, yo me iba a acostar así. Porque imagínense, uno es migrante y se entiende, tiene que aguantar uno. Un cupo limitado recibe cada refugio. Las puertas se cierran al coparlo, pero a casi medianoche algunos fueron expulsados, al parecer por no apagar su celular. Al menos 3 camas esa noche quedaron vacías. No sé para dónde ir, no tengo dinero para pagar un hotel, porque si estuviera, lo pago. ¿Por qué? Porque aquí tratan mal a las personas. Eso es un refugio para inmigrantes, pero nos tratan pésimo. Me parece de mal gusto que nos traten así. La Voz de América pidió reacción de Osanam, uno de los refugios sobre los que migrantes expresaron sus quejas, pero la administradora del lugar rechazó comentar al respecto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Seguimos informando aquí en Buenos Días América. Se cumplen 2 meses desde que fue desvelada una trama de corrupción en varias empresas estatales en Venezuela y aún escasean las respuestas. Carolina Alcalde tiene los detalles. Hace 2 meses se iniciaron los operativos en los que al menos 61 personas, entre ellas altos funcionarios públicos, fueron detenidas y procesadas por estar involucradas en hechos de corrupción y malversación de fondos en las estatales Petróleos de Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana, Cartones de Venezuela y el Poder Judicial. Hasta el momento se desconocen cifras precisas sobre el monto que ha sido desfalcado al Estado, pero según la agencia de noticias Reuters, PDVSA ha dejado de cobrar al menos $21.000 millones por la comercialización de petróleo a través de intermediarios. El mes pasado, Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, una organización política independiente de oposición, exigió formalmente a la Fiscalía de Venezuela rendir cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera, pero aún no ha obtenido respuesta. Pasan los días y el gobierno dice que lo robaron, pero no dice qué fue lo que le robaron, cuánto es el monto del delito, de qué estamos hablando o cómo se está investigando para llegar al monto del fraude. Vamos a insistir en que rindan cuentas al país, donde se le han negado hasta el ajuste salarial debido porque no hay recursos. Además, el gobierno argumenta que PDVSA registra importantes pérdidas supuestamente a consecuencia de las sanciones, pero economistas como Ronald Balsa destacan las dificultades de corroborar la información. Es imposible una verificación independiente de estos datos, porque desde el año 2016 PDVSA no publica información. En tanto, el fiscal general Tarek William Saab informó el martes que uno de los detenidos en la trama de corrupción en la industria petrolera murió en su residencia luego de serle otorgada una medida de arresto domiciliario debido a que sufría de cirrosis hepática. Se trata de la segunda persona implicada en el escándalo de corrupción en empresas estatales que muere bajo custodia del Estado en un mes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En tanto, miles de crímenes, la relación con las fuerzas militares y la intervención directa en la elección de presidentes como Pastrana y Uribe están entre las revelaciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz. Manuel Arias tiene el reporte. 4 días duró la audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, en la que reveló los pormenores de la creación de estos grupos de autodefensa, con la colaboración de militares, políticos, hacendados y ganaderos, que tenían como fin enfrentar a la guerrilla y que terminaron realizando atrocidades con la población civil, solo comparadas con la crueldad del holocausto nazi. Se traen estos cuerpos y se incineran en este horno crematorio, y también se instaló otro en una finca en Puerto Santander. Masacres orquestadas por terratenientes y en las que, según Mancuso, participaron activamente los militares, dejaron cientos de campesinos asesinados por supuestamente colaborar con la guerrilla, mientras que el accionar de los paramilitares dejó miles de desplazados y, según Mancuso, intervinieron en elecciones tanto de congresistas como de presidentes. También hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz deberán evaluar si las revelaciones de Mancuso son un verdadero
aporte a la verdad sobre el conflicto armado en Colombia y decidir si lo aceptan en la jurisdicción, lo que para el abogado y defensor de derechos humanos Diego Martínez sería un gran aporte a la justicia. La JEP puede ser el factor detonante de una cascada de justicia en el país que logre investigar, que logre esclarecer, sobre todo esclarecer desde un punto de vista judicial qué fue lo que ocurrió. Aun cuando la Fiscalía anunció que abrirá de oficio procesos contra personas reseñadas por Mancuso en sus declaraciones, el abogado Martínez señala que de aceptar la Jurisdicción Especial para la Paz a Mancuso, este tribunal podría compulsar copias a otras instancias judiciales para emprender procesos en busca del esclarecimiento de los crímenes en este lúgubre periodo de la historia de Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En otra información, el presidente boliviano Luis Arce se refirió a la posibilidad de los yuanes, la moneda china, para ser utilizada en la economía boliviana ante la iliquidez del dólar. Fabiola Chambi tiene el reporte. Incluir yuanes en la economía boliviana es una alternativa que plantea el gobierno del presidente Luis Arce para hacer negocios ante la iliquidez del dólar. Y el anuncio sorprendió a los bolivianos, generando desconcierto y muchas más preguntas, sobre todo respecto al reconocimiento y confianza en la divisa china, según dijo a La Voz de América el consultor financiero Jaime Dunn. Una cosa es la relación comercial entre los países y otra cosa son las transacciones. Yuan chino podrá manejarse a ciertos niveles, pero la actividad diaria se va a manejar siempre dólares o en la moneda nacional, pero difícilmente va a suceder que sea reemplazado por el yuan. Productos como el petróleo, la soya y el oro se cotizan en la divisa estadounidense y las exportaciones bolivianas se pagan en esa moneda. Entre el 85 y el 90% del comercio internacional se dinamiza con dólares. Sin embargo, el presidente Luis Arce, en su informe de media gestión, justificó, asegurando que otros países están considerando también esta alternativa. Argentina, Brasil, países árabes y otros ya están acordando con China, principal proveedor de manufacturas en el mundo, transar en yuanes chinos antes que en dólares estadounidenses. Por otro lado, el presidente de los empresarios del departamento de Santa Cruz, Óscar Justiniano, anunció luego de una reunión con el embajador de China en Bolivia que se estaría avanzando en coordinación con el gobierno central en la creación de un banco chino en Bolivia para impulsar el comercio exterior. Desde hace meses, Bolivia atraviesa una situación de incertidumbre respecto a la escasez de dólares, reportada por ciudadanos que aún encuentran trabas para realizar operaciones financieras en la divisa estadounidense. Sin embargo, el gobierno reitera su confianza en la solvencia y estabilidad económica del país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Y los ministros de Finanzas de América Latina y el Caribe determinan en su reunión en Santiago de Chile diseñar una agenda regional común en respuesta a la crisis económica mundial. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Los países de América Latina y el Caribe enfrentan condiciones macroeconómicas globales que dificultan mucho la conducción de la política macroeconómica regional. La invasión rusa en Ucrania contribuyó a debilitar el ritmo de crecimiento global y generó mayor volatilidad en los mercados financieros. Y ante este panorama, los 18 ministros de finanzas que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se reunieron en Santiago de Chile, realizaron un análisis profundo de la situación y se comprometieron a diseñar una agenda regional común en respuesta a esta crisis. La reunión se realizó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y su secretario ejecutivo Manuel Salazar puso en contexto la crisis económica regional. El crecimiento económico promedio de la región en la década 2014-2023 se ubicará en tan solo 0.8%, que es menos de la mitad que el crecimiento promedio de la famosa década perdida de los años 80. Los datos de la CEPAL plantean que las circunstancias actuales, caracterizadas por grandes necesidades y fuertes restricciones, sugieren la necesidad de, por una parte, revisar los pactos fiscales sobre la base de un marco de sostenibilidad y, por otro lado, aplicar reformas en el sistema financiero internacional para facilitar la reestructuración de la deuda externa. El ministro de Finanzas de San Vicente y las Granadinas, Camilo González, señaló: CEPAL prevé un crecimiento del 1,2% en la región, lo que naturalmente va a suponer un retroceso en nuestra búsqueda compartida de los ODS. La reunión de ministros estuvo precedida por el 15º Seminario de Política Fiscal. Sala de redacción, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Nikola Jokic logró su sexto triple doble de estos playoffs al sumar 34 puntos, 21 rebotes y 14 asistencias para que Denver venciera el martes 132-126 a Los Ángeles en el primer partido de la final del oeste. Nadie fue mejor que Jokic el martes, brilló al comienzo y al final de un partido en el que Jamal Murray anotó 31 puntos. Denver venció a los Lakers en el primer encuentro de una serie de playoffs, algo que nunca antes había conseguido. Tras un comienzo flojo, Anthony Davis totalizó 40 puntos y 10 rebotes, mientras que James finalizó con 26 unidades, 12 tableros y 9 asistencias. Austin Reeves sumó 23 tantos y alimentó un ataque desesperado de Los Ángeles en el cuarto periodo que estuvo a punto de borrar la ventaja de 14 puntos que tenía Denver al concluir el tercer tiempo. Mientras Víctor Wembanyama se dispone a comenzar su carrera dentro de la NBA con los Spurs de San Antonio, quienes ganaron el martes la lotería del draft y la primera selección en el reclutamiento. Los Spurs eran uno de los 3 conjuntos con más probabilidades de obtener la primera selección, con 14%. Es prácticamente un hecho que la aprovecharán para hacerse de Wembanyama, el francés de 19 años y 2 metros 21 centímetros. Es uno de los prospectos más codiciados en la historia de la NBA y causará un impacto inmediato en la liga. Por ahora tiene un mensaje para San Antonio. Estoy tratando de ganar un anillo de campeón lo más pronto posible, dijo a la prensa después de los resultados de la lotería, así que estén listos. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Estas son algunas de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Sylvester Stallone tiene un nuevo proyecto: protagonizar su propio reality show de televisión con su familia. El veterano actor de Rocky y Rambo, su esposa Jennifer y sus 3 hijas, Sofía, Sistine y Scarlett, están siguiendo los pasos de otras familias de celebridades como los Osborne y los Kardashian, al hacer que las cámaras los sigan en su vida personal cada día. La familia Stallone, que se estrena en Paramount Plus esta semana, presenta escenas de Stallone en el set de filmación de la serie de televisión Tulsa King, así como en casa con su familia. Rocky dice que su programa será totalmente distinto al de las Kardashian y que en todo caso el público saldrá ganando por la variedad de programas que tiene a su disposición. El martes, Meghan, la duquesa de Sussex, estuvo en Nueva York junto a la cofundadora de Black Voters Matter, LaTosha Brown, para recibir el premio Women of Vision de Miss Foundation con motivo del 50º aniversario de la fundación. Se trata del primer evento público al que Meghan asiste en varios meses. Ella no fue a la coronación de su suegro, el rey Carlos III, a principios de mayo, y se quedó en casa en California para el 4º cumpleaños de su hijo, el príncipe Archie. Su esposo, el príncipe Harry, asistió a la coronación en Londres y luego regresó a California. Meghan y el príncipe Harry dirigen sus actividades filantrópicas a través de su fundación Archewell, que proporcionó casi 13 millones de vacunas contra el COVID-19 con su socio Global Citizen y ayudó a reasentar a casi 170,000 refugiados de Ucrania y Afganistán en Estados Unidos con su socio Welcome.us. Hoy miércoles recordamos a la actriz canadiense-estadounidense Margot Kidder, que falleció en mayo de 2018. Su carrera cinematográfica abarcó 5 décadas. Aunque apareció en una variedad de papeles en cine y televisión, Margot Kidder es más conocida por su interpretación de Lois Lane en la serie de películas Superman junto a Christopher Reeve. La cantautora Stevie Nicks añadió 13 presentaciones en Estados Unidos a su gira de 2023. Las ciudades recientemente anunciadas incluyen Houston, Pittsburgh, Nueva York, Memphis, Detroit y San Diego. Las entradas para los conciertos adicionales estarán disponibles a partir de este viernes 19 de mayo en el sitio web de la cantante. Stevie Nicks se ha estado presentando recientemente con Billy Joel. En su primer show juntos en marzo, dedicó su interpretación de Landslide a su compañera de Fleetwood Mac, Christine McVie, quien falleció en noviembre. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.